A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. A lo largo de nuestras vidas nos hemos sentido agobiados, frustrados, deprimidos y no sabemos muchas veces cómo manejar esas situaciones. En ocasiones logramos encontrar una salida a esos problemas, pero otras veces se nos hace difícil. ¿Qué hacemos entonces para solucionarlos? Hay personas que optan por guardarse, por callarse esas sensaciones que están teniendo y se van guardando en su corazón, se van guardando en su mente y les va frustrando cada vez más, les va generando ansiedad, les va generando angustia y desesperación. Otras personas, en cambio, buscan comunicar esos sentimientos con otras personas que les escuchen, tal vez su familia, sus esposos, sus esposas, sus padres, posiblemente los amigos, y a través de ellos encuentran una vía de solución. Pero muchas veces existen problemas que nos sobrepasan, existen problemas que no son fáciles de solucionar ni con la ayuda ni con los consejos de aquellas personas que son más cercanas a nosotros. ¿Qué hacemos entonces? Justamente la psicoterapia es un apoyo y es una puerta para poder encontrar esa salud mental que muchas veces necesitamos. Así como cuando nos sentimos enfermos, cuando nos duele algo, cuando nos sentimos físicamente mal, acudimos a un médico para que nos dé una solución. También en el ámbito de la salud emocional y de la salud mental es fundamental que acudamos a un profesional en ese sentido. Hoy en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, abordaremos justamente la importancia de la psicoterapia en la salud mental de las personas. Y para eso contamos con un invitado que es el más propicio para hablar sobre este tema. Él es el doctor Lucio Valareso. Él es psicoterapeuta integrativo y es presidente además de la Sociedad Ecuatoriana de Asesoría y Psicoterapia. Doctor, qué gusto tenerle nuevamente aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación. Y qué bueno que sea usted el que nos pueda orientar justamente sobre este tema, porque ahora escuchamos mucho de diversas ramas, o podríamos decir de diversas opciones que tenemos frente a buscar un acompañamiento del psicólogo. Y se habla de psicoterapia, se habla de asesoría, de consejería. ¿Podemos ir definiendo, aclarando a qué se refieren esos temas en primer momento? ¿Cómo no? Y yo diría que en los momentos actuales hay una situación más amplia y peligrosa.
Suelo decir yo en clases que como que se ha despertado un arquetipo de brujo y todas las personas lo que intentan es curar. Y si nosotros observamos a nuestro alrededor, ahora se denomina terapia absolutamente a todo, ¿no? Así es. Subir a caballo, montar en caballo es terapia, hacer ejercicio es terapia, caminar es terapia. Entonces se ha distorsionado este tema. Por otro lado, existen lo que se pueden denominar terapias alternativas. También. Que muchas de ellas están orientadas al campo ancestral y que obviamente eso necesariamente hay que respetarlas porque eso se da sobre todo en culturas específicas y seguramente encuentran sus resultados. Pero hay otro campo que indudablemente no es científico, pero que atrae mucho a las personas. Estaba refiriéndome yo a algunos aspectos como la aromaterapia, como las flores de Bach, y así podría seguir enumerando esto que algunas corrientes psicológicas serias denominan psicología light. Me parece el nombre magnífico. El coaching también entra ahí. También, yo tengo cuestionamientos, ¿no? Ahora todo se arregla con coaching. Así es. Y lo cual no es tan cierto. Hace un momento decías con mucha propiedad que cuando una persona tiene dificultades, lo que intenta es arreglar por sí solo. Claro, pero a veces totalmente. eso resulta peligroso porque genera mecanismos de negación. Ya ha de pasar, decimos, ¿no? Con el tiempo ha de pasar. Si tengo un hijo con adicciones, bueno, es asunto de la juventud, ya ha de pasar. Si tengo un niño con enuresis, bueno, ya ha de crecer y ya ha de dejar de mojar la cama. Pero no siempre da resultado. Luego en realidad se acude a familiares, se acude a la terapia alternativa, se acude a la religión también. Claro. Y cuando falla todo, entonces se acude donde un especialista. Porque tal vez será que de alguna manera el reconocer que necesitamos un especialista en el ámbito de la salud mental es mucho más complejo que decir, prefiero me voy a que me hagan una limpia, que me den alguna hierbita o algo así. Claro, hay un factor que psicoterapéuticamente se lo conoce como el locus de control, que es la atribución que nosotros damos a la enfermedad y a la curación. Yeah. Entonces usualmente culpabilizamos al medio exterior o a otras fuentes nuestras dolencias. Inclusive en una situación matrimonial, de pareja, nunca aceptamos nuestra propia responsabilidad, sino el otro es el culpable. Claro, y eso es un locus de control externo. Nuestro Ecuador tiene un locus de control externo. Aquí no aceptamos la responsabilidad. Entonces, ir donde un terapeuta supone aceptar la responsabilidad, inclusive con relación a las alteraciones y problemas. No es posible que un adicto mejore, se cure, se trate si no acepta su responsabilidad. Entonces, uno de los elementos fundamentales en el contexto psicoterapéutico es la aceptación de la responsabilidad sobre la que está pasando. Ahora, la psicoterapia indudablemente es una disciplina que se orienta hacia los trastornos mentales. Cuando una persona tiene un trastorno depresivo, cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno fóbico, etcétera, etcétera. En cambio, nosotros, al menos en nuestra corriente, consideramos que el asesoramiento es similar a la consejería. Y el asesoramiento está enfocado hacia personas que sin tener trastorno tienen problemas. Que podría ser la mayor Cualquier parte de persona, por ejemplo, en un matrimonio. No significa que alguien se haya casado porque tiene un trastorno, ¿no es cierto? Así es. Es decir, se casa pero tiene dificultades, tiene problemas. O la crianza de los hijos, por ejemplo, cuando están en la adolescencia, cómo les manejamos. Eso es asesoramiento. Y el asesoramiento no solamente se lo ejecuta en el campo clínico, sino en el campo organizacional, en el campo educativo, porque obviamente en las organizaciones hay conflictos, hay problemas, y un psicólogo tiene que estar suficientemente capacitado para arreglar sus problemas. En el sector educativo igual, pero en el campo clínico también existe asesoramiento, como me refería, asesoramiento de parejas, asesoramiento familiar, asesoramiento a familiares que tienen enfermos crónicos. Por ejemplo, ¿cómo se le debe orientar a una familia que tiene un familiar con enfermedad de Alzheimer? Necesita ser orientada y guiada, o alguien que tiene una enfermedad catastrófica. Pero ya la psicoterapia indudablemente es un ejercicio
de especialistas. Y entonces, justo cuando usted empezaba a explicarnos esta parte, nos hablaba de estas personas que van haciendo pseudopsicología, digamos así, y ellos caerían en el campo del asesoramiento, justamente, porque son esas personas que no tienen una patología ya como tal, pero que con estos problemas buscan solucionar de esa manera más light, más rápida sus conflictos. Se puede hacer una consejería de confesionario, llamo yo, irónicamente. Cualquier persona, un amigo hace consejería con su amiga, un padre le aconseja a su hijo, pero no desde el punto de vista técnico. Inclusive para ser asesor se necesita preparación, no puede ser cualquier persona. Y peor para ser psicoterapeuta. Entonces el tema es este. Como no todas las personas pueden ser psicólogos, no todos los psicólogos pueden ser psicólogos clínicos. Y no todos los psicólogos clínicos son terapeutas. Ese es el problema más grave. Para ser psicoterapeuta se debe tener una formación de 4º nivel o formarse en grupos especializados de corrientes serias, en formaciones que por lo menos demoran 2 años y con continuos procesos de supervisión a través de su ejercicio profesional. Esa supervisión significa que el terapeuta que esté en el entrenamiento va donde una persona más especializada en ese sentido, con más experiencia, y le dice, tengo el caso de esta manera, lo estoy manejando así, ¿está bien? ¿O qué otras herramientas incluyo en ese proceso? Indudablemente, y no solo es que esté en entrenamiento, sino los terapeutas ya formados. También. Yo tengo que estar en proceso de supervisión, porque no es que uno con los años, sí, puede adquirir más experiencia, pero puede ir perdiendo algunos elementos vinculados a la relación terapéutica y a las comunicaciones que uno utiliza. A veces puede estarse estereotipando, a veces pueden ocurrir que inclusive la misma problemática personal esté influyendo dentro del trabajo terapéutico, y eso requiere que se supervise. Y doctor, ¿y la consejería? ¿Cómo difiere ya como tal la consejería frente al asesoramiento? Aunque usted nos decía que yo es le bastante manejo como similar. términos similares, claro. No me gusta mucho la palabra consejería porque eso, cuando se confunde el rol, ¿no? Vaya donde el psicólogo a que le aconseje. Y ningún psicólogo aconseja definitivamente. Le hace analizar su problemática, le conduce para que se autorresuelva. Y la mejor ayuda que se le puede dar a una persona es para que por sí mismo se autodetermine y logre la solución a sus problemas. Inclusive él por sí solo debe ir encontrando las formas emocionales o cognitivas para salir de sus enfermedades. Es decir, que el psicoterapeuta sería una persona que además le contiene, ¿no es cierto? Claro. Frente a esa situación que le está pasando, no le dice tienes que hacer esto. No. Nunca, ningún psicoterapeuta va a hacer eso. No Y creo que eso es fundamental que entendamos, porque muchas veces las personas acudimos a cualquier tipo de ayuda para que nos resuelvan la vida. Entonces dígame qué es lo que hago, un poco como anoto la receta de la felicidad casi y de esa manera la sigo. Claro, ¿no? Yo digo, no hay un vademecum psicológico, ¿no? Así donde un psicólogo diga, para esto, otro, para solucionar este problema, salte 3 veces en la cama. No se puede actuar de esa manera. Y decía al inicio yo que este locus de control en nuestro medio es prevalente. Entonces, claro, por eso no solo es que busca una explicación externa para sus problemas, me han brujeado, me han ojeado, me han puesto algo en las cartas, etcétera, etcétera, sino que para la terapia también. Es preferible que me hagan alguna acción sobre mi cuerpo, sobre mis ojos, antes que discutir mi problemática. Entonces no asumo la responsabilidad. Y también ese no asumir esa responsabilidad también hace que si la solución no es efectiva, no fue mi culpa. Usted como terapeuta me dijo que haga eso, ¿no? Es extremadamente peligroso, sobre todo en asesoramiento, en asesoramiento de pareja, en asesoramiento conyugal. A veces los no sé si llamarlos pacientes, mejor clientes, le ponen en boca del terapeuta algo que él no ha dicho. Es decir, yo me divorcio porque el psicólogo me dijo, cuando el psicólogo no lo ha dicho absolutamente nada. Pero él se zapa de su responsabilidad de ese modo. Ahora, ya en el caso de los trastornos, yo sí creo que la gente común y corriente, y estos programas son magníficos porque permiten crear una verdadera salud mental, que se vayan dando cuenta de una serie de realidades. Yo decía que deberían buscar terapeutas que están certificados, que están calificados. No se puede ser psicoterapeuta porque asisten a un curso de 20 horas.
Y que vemos eso cada vez con mucha fuerza en nuestro medio, ¿no? Hoy se ve en el internet una serie de anuncios de formación de terapeutas en un fin de semana, por favor. Claro, así es. Una formación de psicoterapeuta debe mínimamente tener un recorrido de 2 años. Entonces, hay una serie de inconsistencias que están ocurriendo, inclusive con educación superior. Me enteré en la semana anterior que las maestrías en psicoterapia están reduciendo a 1 año y medio y a 12 meses. Yo no sé qué va a pasar cuando definitivamente a nivel mundial se exige una formación mucho más prolongada y mucho más intensa. Y esto viene dado también un poco por la sociedad y la cultura, ¿no? Porque, como usted decía, son estas terapias light que se buscan. Entonces, tengo un problema, solucionemos rápido. No puedo detenerme mucho tiempo en trabajar mi problema y en manejarlo, sino que quiero la solución instantánea. Entonces, cualquier tipo de estas alternativas que no son serias, como usted decía, terapéuticamente, me van a dar la solución mágica a mi problema. Es que las características de nuestro paciente, yo las cito de la siguiente manera. Es un paciente inmediatista. ¿No es cierto? Entonces le cuento el problema al psicólogo, ahora dígame qué hago. Claro. Segundo, es un paciente con un locus de control externo. Tercero, es un paciente con escasísima cultura psicológica y psicoterapéutica. Y cuarto, es un pensamiento con un pensamiento mágico extraordinario. Entonces, todo lo que es superior a él, todo lo que viene de afuera, eso es lo que es aceptado. Por eso, la gran incidencia de terapias alternativas que se dan, pues, ¿no? Porque entonces ya no arreglo yo el problema, me dan arreglando. Entonces es preferible tomar una infusión de esta agua, de esta flor, antes que gastarme 3 sesiones de terapia o más sesiones para discutir la problemática interna. Y de alguna manera, y como usted decía, eso no ocurre solamente en el ámbito clínico. No. A mí me ocurre en la consulta, en la parte educativa. Sí. Vamos 2 sesiones o 3 sesiones trabajando con los niños y de pronto los papás llegan y nos dicen, no, es que no veo resultados, no veo cambios. Entonces, la falta de cultura. Claro. Y hay otro detalle que es, diría yo, el involucramiento del modelo médico en la psicología, la medicalización de la psicología. Entonces, cuando vamos donde un médico, le contamos la problemática, nos ausculta y nos da una receta y se acabó. Que son 20 minutos además de... 20 minutos. Un psicólogo que puede hacer en una sesión. Claro. Si hay que formar una relación terapéutica que conlleva varias sesiones. Pero lo que decías anteriormente es verídico. 2, 3 sesiones si quieren resultados. Hay casos como los trastornos de personalidad que van a requerir años. Pero ¿cómo entiende la persona? Los trastornos obsesivo-compulsivos demoran muchísimo tiempo. Puede ser para lograr tener una mejor calidad de vida, que no significa el eliminar el problema. Porque a propósito, esa es la psicoterapia. En los momentos actuales ya la psicoterapia no habla de curar trastornos. Ese término curar no se emplea. Sino lo que se trata es de llegar a un mejoramiento en el estilo de vida del paciente. Conseguir el bienestar psicológico del sujeto. Inclusive a pesar de su trastorno. Qué interesante este tema, ¿no? Claro. Porque no es que se cura. Una persona deprimida no se le quita la depresión para siempre. Esa persona tiene una determinada predisposición a deprimirse nuevamente. Y a tener momentos en su vida que por diferentes circunstancias vuelva a caer, digamos así, Yo siempre cuento el caso de un paciente mío que le vi por un trastorno obsesivo compulsivo a los 12 años. Y le volvió a ver a los 22 y le volvió a ver a los 32. ¿Y por qué volvió? Seguramente porque encontró resultados en la terapia, pero eso no significa que queda descartado para siempre una problemática. Y doctor, usted dijo algo bien importante, y es esta relación terapéutica, ¿no? Que es el hecho de que, no, como usted decía, no es posible hacer médica a la psicología. No es posible. Entonces, en ese sentido, el terapeuta tiene que acercarse al cliente, como usted decía, o a esa persona que está teniendo una dificultad, y no solamente centrarse en, a ver, este es su problema y nada más, y listo, trabajemos de esta forma, sino ir generando ese espacio de comunicación, de confianza, para que se vaya afianzando esa relación. En la terapia hay 2 aspectos que están actuando a través de todo el proceso. La relación terapéutica y las técnicas. Entonces ahí aparece otro problema. Lo que a veces se piensa es que la técnica es lo que más le ayuda a la terapia, y no es así. Hay investigaciones muy serias
en las que se obtienen como resultados que el manejo técnico solo cubre el 15% del éxito terapéutico. Entonces yo puedo conocer miles de técnicas y tú sabes que las técnicas se ponen de moda. Hablábamos hace un momento del coaching, el EMDR, el relajamiento muscular, la meditación, el mindfulness. Entran en moda y se cree que pueden solucionar todo. La verdad no es esa, la técnica solo cubre el 15%. No el resto, porque hay otra serie de factores. Hay personas que se curan sin necesidad del terapeuta, que es algo extraordinario. Pero hay un porcentaje que obedece a la relación terapéutica. Eso no es tan fácil. El desarrollar estos sentimientos de fe y esperanza en el paciente para que ese paciente confíe en el terapeuta. El hecho de que tenga la suficiente capacidad empática el terapeuta para situarse en el plano emocional del paciente. Y posiblemente ahí está la clave justamente de todas estas situaciones alternativas, porque las personas que trabajan en eso se desarrollan y se entrenan muy bien en hablar, en mover esos cimientos, digamos así, de las personas. Son denominados factores inespecíficos. Por eso es que en algunas corrientes psicoterapéuticas no se exige la condición de ser psicólogo. Yo personalmente no estoy de acuerdo. En Latinoamérica no estamos de acuerdo, pero en el mundo sí. Entonces hay corrientes humanistas, sistémicas, que admiten cualquier tipo de profesional para hacerse terapeuta. Y nos pero falta la base, por clínica supuesto. es imposible. Se pueden cometer horrores y barbaridades. Entonces ahí comienzan a hablarse de estos temas light, ¿no? De cogerse la mano para demostrarse el afecto, el cariño, de ser asertivo cuando se mira a los ojos del interlocutor, de estas formulitas a través de las cuales se piensa que se arreglan los problemas. Y que de hecho existen, pero que son parte de todo un complejo sistema. Y creo que es importante aclarar algo cuando hablábamos de esta relación terapéutica. No es el hecho solamente de decir, o más bien no es el decir, me voy a hacer amigo del cliente, de la persona que me está acompañando, sino ser empático con él, entender la situación, pero no significa que voy a trasladar esa barrera, porque si no pierdo la objetividad y no voy a poder acompañarle adecuadamente. Sí. Está entrando también de moda el término empatía. Yo escucho hasta en el fútbol, ¿no? La empatía, pero eso en el contexto terapéutico es muy difícil, a pesar de que es una condición natural. Además, no es que se aprende a ser empático. Todos los humanos somos empáticos, pero el asunto es cuánto de empático soy con mis pacientes. Y no solo eso, cuánto de empático soy con mis pacientes, sino cómo manejo una distancia emocional apropiada. Porque si me involucro demasiado, pierdo objetividad. Y ya no va a si no siento nada, soy un terapeuta excesivamente frío. Ajá. Esto es lo que se adiestra a un terapeuta, ¿no? Más allá de la técnica, porque las técnicas se las ve hasta en los libros. Uno puede inventarse técnicas cuando tiene una base teórica suficiente, pero estos elementos de comunicación, estos elementos de intercambio emocional, afectivo entre paciente y terapeuta, este manejo ético de la relación terapéutica, ¿no? Y eso no se da muchas veces en los otros espacios. Supuestos terapeutas agravan la sintomatología de un paciente para decir que tiene algo más grande de lo que definitivamente tiene. Exacerban una sintomatología cuando el paciente no lo tiene, para mantenerlos en tratamientos largos. Entonces todo eso significaría formarse como terapeuta también, que es amplio, complejo, difícil, sin lugar a dudas. Fíjense qué interesante, y creo que realmente siempre nos queda corto el tiempo, y hablar de estos temas que nos involucran a nosotros, porque todos somos personas que tenemos nuestros conflictos, que tenemos en momentos crisis y que necesitamos un acompañamiento adecuado. No vamos a poner, si nosotros estamos enfermos de algo, no vamos a poner nuestras manos, nuestra salud en manos de una persona no experimentada. Pero nuestra salud mental muchas veces sí cae en manos de personas que no son lo suficientemente experimentadas. Creo que el doctor Valareso nos ha dado puntos claves para entender en qué momento es necesario acudir a un proceso tanto de psicoterapia o a un proceso de asesoramiento. La psicoterapia encaminada justamente a aquellas personas que tienen ya algún tipo de alteración mental que requiere un acompañamiento más profundo, más preciso y posiblemente más prolongado en el tiempo. El asesoramiento, en cambio, también a través de un psicólogo capacitado en el tema, pero que abordará aquellos problemas que son un poco más cotidianos de la vida de la persona, pero que tal vez ella no puede manejarlos por sí misma.
por un lado. Por otro lado, el aprender a reconocer, él decía el locus de control, es decir, a reconocer que el problema puede provenir desde nosotros, no atribuir un factor externo como la causa del problema y por ende buscar una solución desde afuera. Un buen psicoterapeuta, un asesor profesional en este caso, un psicólogo en definitiva, será una persona capacitada que no le dé recetas mágicas a quien busca su ayuda, no le dará soluciones light para un momento determinado, sino que construirá con la persona las propias herramientas para que esa persona pueda ir solucionando el problema que le incomoda en ese momento, pero que también le proporcionará las herramientas para poder desempeñarse mejor en el futuro. Esa es la idea de estos programas, proporcionarles a ustedes las ideas y las bases para que ustedes puedan acudir a los profesionales apropiados, en este caso en el tema de la salud mental. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les invitamos a acompañarnos en las próximas ediciones. Síganos también a través de las redes sociales, en Facebook a través de SEADI Psicología y en YouTube a través de Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife